En el vídeo de hoy vamos a analizar la AT10 18K de Agustín Tapia. Todos los años está en el top de palas más vendidas, así que vamos a ver qué tal funciona en este 2025. Os dejo mi cupón de descuento del patrocinador del canal de Padelbase por si queréis utilizarlo en cualquier compra de pádel de su web, y si nos centramos en las specs, pues sigue conservando la forma característica de lágrima con carbón aluminizado 18K y la goma MLD de 2 densidades de inox. Su rugoso este año sí que se ha modificado porque tenéis un doble rugoso, tenéis un rugoso 3D en la X con un lacado un poquito en brillo y tenéis un rugoso arenoso en el resto de la cara de la pala. ¿Y esto en qué se traduce? Pues en que se nota un pelín más rígida, un pelín más dura, medio puntito. Por lo tanto, en la unidad os vais a encontrar un tacto medio y un puntito más. Si nos centramos en su balance y peso, el peso de nuestra unidad con un protector y con los Custom Grip colocados es de 376 gramos, teniendo en cuenta el cordón de la pala. Si no lo tenéis en cuenta, se queda en 373. Y en cuanto a su balance, pues es un balance medio, un balance de 260 milímetros. Si seguimos bajando, os vais a encontrar el mismo corazón de toda la línea AT10 con el EOS Flat. Tenéis un puño de tamaño estándar y aquí viene otra de las modificaciones porque este año trae un tapón octogonal y bueno, también os vais a encontrar el sistema de intercambio de cuerda. Así que una vez vistas las specs, os dejo con mis impresiones en pista de la pala. Bueno, pues iniciando aquí en fondo de pista con esta 18K de Agustín Tapia. Es una pala que en cuanto a specs no ha cambiado mucho. Sigue montando el carbón aluminizado 18K con la goma de 2 densidades de inox. En lo que ha cambiado es en el rugoso y en el tapón, que ahora es octogonal. Y lo más importante de ella pues son las impresiones. Y de primeras impresiones me parece que es un poquito más rígida que la del año pasado. Se nota un pelín más seca. Yo creo que es por el hecho de que monta el rugoso 3D en la zona central del logo con el lacado, hace que se sienta un poquito más rígida. Así que el tacto sería pues tacto medio y un puntito más. La manejabilidad, pues es una manejabilidad top, al igual que el año pasado. Aquí en fondo de pista se mueve muy bien. Nuestra unidad no es súper ligera, se queda en 373 gramos con el protector y con un over colocado, y además dejándoles los Custom Grip. Y aquí se mueve muy bien, no cuesta nada de trabajo. El punto dulce, pues un punto dulce muy amplio. La verdad que aquí en fondo de pista pues es un auténtico palón. Es una pala que te permite mover la bola muy bien en un rango de velocidades medias, no cuesta nada de trabajo. En el momento en el que mueves un poquito el brazo, la bola camina, y es unido a su punto dulce y a su manejabilidad, pues hacen que aquí en fondo de pista sea una pala top. Iniciando aquí ya en un ritmo más alto con el bote pronto, el que se mueva tan fácil ayuda a que puedas preparar el golpe incluso cuando llegue la bola rápido, y para el bote pronto con un armado cortito os va a valer para luego alargar el gesto. Lo cierto es que aquí me está gustando, me gusta más que la del año pasado. ¿Vais a notar mucha diferencia? No, pero yo por lo menos noto que cuando salgo firme se me descontrola mucho menos la bola, la puedo controlar mucho mejor y va un poquito más seca. Y respecto al agarre, respecto al tapón octogonal y al Custom Grip, pues os comenté con la 12K que me costaba un poquito de trabajo. Ya llevo un tiempo probando todas las Nox y ya le estoy cogiendo un poquito el hilo. Y el Custom Grip se lo he dejado puesto y bueno, lo cierto es que no me está dando malas impresiones. Seguramente si cambiáis un poquito de empuñadura os va a costar algo más de trabajo haceros a él. Y por último, ya bajando el ritmo con la chiquita, aquí, pues aquí, si os gusta tirar bola lenta y ajustadita a la red, con esta pala vais a disfrutar, porque en el momento en el que mueves un poquito el brazo, se mueve la bola y se mueve fenomenal. Así que aquí, pues una pasada.
La verdad que el año pasado la 18K me gustó, me parecía que se descontrolaba un poquito y esta en fondo de pista me encanta, es un palón. En cuanto a mis impresiones de esta AT10 18K en fondo de pista, pues es una pala que os va a rendir y os va a rendir con nota. El punto dulce se siente amplio, no sé si será más amplio o prácticamente igual que el del año pasado, a mí desde luego me ha gustado mucho. Su salida en un ritmo medio es muy buena y su comportamiento en un ritmo alto creo que ha mejorado respecto a la del año pasado. En cuanto a la comodidad de la pala, bueno, yo le he dejado los Custom Grip y el tapón, como ya sabéis, este año es octogonal. En este caso yo ya me voy habituando y no me ha disgustado, no me ha parecido que fuera muy incómoda. Creo que mejoran un poquito las sensaciones de comodidad del tapón cuando le dejas el Custom Grip. Obviamente tener en cuenta que le vais a sumar peso a la pala. Esta unidad está en 373 gramos con el Custom Grip, un over y el protector. Pero bueno, ya sabéis que si buscáis una pala un poquito más ligera, pues siempre se lo podéis quitar y no le podéis no colocar protector. Así que nada, una pala que en fondo de pista va muy bien. Para mí, de las Nox que he probado este año, seguramente es la mejor en fondo de pista. Vamos a ver qué tal rinde en red. Bien, aquí, en situación de volea, esta 18K de Agustín Tapia es una pala que en cuanto a manejabilidad está muy bien. El rugoso tenía un poquito de miedo de que la bola deslizara en exceso, porque en la 12K, aunque no me pareció que deslizara mucho, sí que notaba que de vez en cuando la bola te podía flotar un poquito más, se podía escapar un pelín de la pala. Con esta no me da esa impresión. Lo cierto es que me parece que el rugoso está en la línea, está bien, no va a ser una locura, pero cumple. Y en cuanto al comportamiento, pues en un ritmo medio es una pala que sin tener un balance súper alto, me gusta cómo se comporta, porque te da buen peso a la bola, te permite mover la mano rápido, así que aquí en voleas intermedias, en un ritmo intermedio, es una pala que os va a ir muy bien. El punto dulce también le ayuda bastante el que aunque impactes un poquito descentrado, la bola te camine prácticamente igual. Es que el punto dulce me está sorprendiendo porque lo noto muy amplio. Así que aquí en volea os va a transmitir muy buenas impresiones. Además este año la noto un poquito más rígida. Cuando impactas dentro del punto dulce se nota algo más seco y, como os he comentado en fondo de pista, eso debe ser por el lacado con el rugoso 3D. Pasando a volea de bloqueo en un ritmo más alto, pues el tener un grip con el Custom Grip un poquito más grueso hace que parece que tenga algo más de control en volea, que la pala se sienta un poquito más robusta y me gusta la sensación. Es una pala de tacto medio y un puntito más, así que tendréis que andaros con un poquito de ojo si jugáis en un ritmo muy alto, pero mucho mejor de lo que me imaginaba en bloqueo. Bien, en un ritmo alto, en volea cortada, en volea ofensiva, me gusta porque noto que la muevo muy rápido y aunque no tiene un balance muy alto, la sensación que transmite a la mano es bastante buena. Seguramente os ayudaría más que tuviera el puño un poquito más largo, pero este formato me gusta. Y pasando al chancletazo, a la volea plana, joder, pues me está sorprendiendo porque la bola, contando que hace bastante frío, me da la impresión de que camina bastante. Me la estoy trayendo con cierta facilidad y sin hacer muchísimo esfuerzo. Así que aquí con la volea plana me está sorprendiendo su comportamiento. Creo que va mucho mejor de lo que cabe esperar.
Por último, con la dejada, es una pala que, como os he comentado en specs, tiene un tacto medio, aunque se siente un poquito más rígida en la zona del punto dulce que la del año pasado, y aquí con la volea corta pues vais a disfrutar con la pala, porque el rugoso no va nada mal, hace bien su función y la manejabilidad y el tacto de la pala hace que transmita buenas sensaciones cuando le das un poquito de efecto y quieres jugar más cortito. Así que aquí también muy bien, una pala que este año se siente muy polivalente. En situación de volea me ha gustado un poquito más de lo que me gustó la del año pasado. Me parece que cuando impactas dentro del punto dulce, en esta parte central de la pala, se nota un poquito más rígida y un poquito más seca. Es un tacto medio y un puntito más, pero el rugoso no funciona nada mal. No va a ser el rugoso más marcado, lógicamente. Si os gustan unas palas con mucho rugoso, pues igual tendréis que ponerle un poquito más de grip, podréis ponerle un spray, pero bueno, contando que el lacado que lleva, que es un poquito en acabado brillo, no me ha parecido que deslizara la bola. En situaciones de volea ofensiva me ha gustado mucho, con la volea cortada me ha gustado y con la plana me ha parecido que rendía mucho mejor de lo que me podía esperar. Y en situación de dejada, bueno, si os gusta darle mucho efecto a la bola tendréis que mover un poquito la muñeca, pero en líneas generales, joder, una pala muy polivalente. En fondo va bien y en red en situación de volea también. Vamos a ver qué tal en juego aéreo. Si comenzamos con situación de bandeja, con el juego aéreo, es una pala que con ese tacto medio y un puntito más os va a aportar buena salida a velocidades medias. No hay que hacer mucho trabajo para que la bola camine. Además, cuando le das un poquito de aceleración al brazo, se nota que la pala empieza a responder relativamente bien. Así que aquí con bandeja no es una pala que, si sois jugadores que os gusta manejar con juego aéreo, pues os va a cuadrar. Aquí es uno de los puntos en los que destacaba el año pasado y este año también destaca aquí. Y si pasamos a darle caña al brazo, a la víbora, aquí ya os lo he comentado en otras Nox que he probado con la goma de 2 densidades, que me parece que rinde muy bien, tanto en un ritmo bajo como en un ritmo alto. Cuando aceleras, si tienes en cuenta el tacto de la pala, me parece que rinde mucho mejor de lo que cabe esperar. Así que aquí con la víbora el efecto está bien y la progresividad pues está también bien. Así que si buscáis una pala que os pueda dar un poquito más de salida, de tacto medio, pero que se sienta relativamente progresiva, esta es una apuesta segura. Con el remate listado, con el rulo a verja, aquí todos los años me gusta mucho esta pala, porque me parece que en el tramo de abajo arriba se mueve muy rápido cuando vas a iniciar las transiciones de remate, y el formato, pues sabéis que soy un fan de este formato tipo lágrima, así que aquí con el rulo a velocidades medias muy bien. Si aceleráis un poquito más con el rulo, ahí sí que tenéis que tener un poquito más de cuidado, y aquí el custom grip que le he dejado hace que me cueste un poquito más de trabajo modificar un poquito la empuñadura, pero en líneas generales con el remate listado vais a disfrutar. En situación de remate, con el remate listado, es una pala que en un ritmo medio, ostras, os va a ayudar. Noto que la bola levanta
que coge bastante efecto. Aquí es uno de los puntos en los que no me esperaba que fuera tan bien. Me parece que la muevo súper rápido y que no me falta potencia. Contando que aquí en este golpe entra más en juego la aceleración, con esta pala no me esperaba que fuera tan bien. Y si pasamos al plano, al remate plano de potencia, aquí se come un poquito la bola. Mejor que cualquier pala de tacto medio, pero si sois jugadores de potencia pura, aquí os puede costar un poquito más de trabajo. Eso sí, en zona intermedia profunda, me parece que te ayuda. Me parece que si te falta un poquito de aceleración, esta pala te la da. Mis impresiones en juego aéreo de esta 18K han sido muy buenas. Con la bandeja muy bien, es uno de los golpes en los que más destaca, porque esa salida de bola que te aporta en un ritmo medio se agradece y se agradece mucho para ganar profundidad sin tener que mover mucho el brazo, sin tener que hacer mucho esfuerzo. En las situaciones de víbora, ahí no se siente tan progresiva, lógicamente ahí bajan un poquito sus prestaciones cuando aceleras mucho la bola. Aquí en este caso, si sois jugadores muy potentes, igual os puede cuadrar un poquito más la 12K que este modelo, que el modelo 18K, pero si necesitáis un poquito de ayuda, va muy bien. Con el remate listado también me ha gustado mucho, o sea que bandeja y remate listado los pondría a la par. Va muy bien la 18K. Y con el remate por 3, sobre todo en lo que más me ha gustado es en un tramo profundo del remate. Cuando me tiraba en el lobo profundo y tengo que mover la mano rápido y ahí no puedo hacer mucho esfuerzo para estallar la bola, ahí creo que esta pala te ayuda. En el remate plano de potencia vais a perder, lógicamente perderéis un poquito, pero con el listado va muy bien. O sea que esta 18K este año puede ser una de mis palas preferidas de tacto medio y un puntito más, porque es que rinde muy bien en todos los aspectos de juego y además creo que el rendimiento en una situación de aceleración a comparación de la versión del 2024 ha mejorado. Ya os digo que se siente un poquito más rígida, la 12K yo la sentía un pelín más blanda seguramente que la del año pasado, pero esta 18K la noto un poquito más dura. Temas en los que ha cambiado, bueno, el rugoso, y el que haya cambiado el rugoso le sienta bien en cuanto al tacto de la pala porque se siente un poquito más seca y un poquito más rígida, y el tapón, que ya para gustos colores, ahí tendréis que adaptaros. Yo, como ya sabéis, como os he comentado en toda la review, le he dejado los Custom Grip para probar un poquito a ver cuál era mi sensación con ellos, y bueno, la comodidad, a ver, sobre todo si cambiáis de empuñadura, seguramente no va a ser una de las mejores alternativas que se los dejéis, pero si necesitáis un poquito más de agarre, me ha parecido que funcionan relativamente bien y sobre todo hacen que la empuñadura sea un poquito más cómoda en la zona del tapón. Así que nada, aquí tenéis mis impresiones de esta 18K. Tenéis abierta la barra de comentarios por si queréis que la enfrente con cualquier otra pala, con la 12K o con alguna de las versiones Attack, con la 18K Attack o con la 12K Attack. Así que nada, tenéis mi cupón de descuento, que os lo dejo por debajo por si os interesa esta pala o cualquier otra de las que tenéis disponibles en Padel Vice, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.